Nelson Rolihlahla Mandela nació el 18 de julio de 1918 en el pequeño poblado de Mbezo, en la región de Transkei, Sudáfrica. Pertenecía a la etnia Xhosa y provenía de una familia noble del clan Madiba, un linaje respetado en su comunidad. Su padre, Gadla Henry Mpakanizba, era consejero del rey Tembu, y su madre, Nosekeni Fanny, provenía de una familia humilde pero orgullosa. Desde joven, Mandela mostró un carácter fuerte y un profundo sentido de justicia, características que definirían su vida. Mandela fue el primer miembro de su familia en recibir educación formal. Asistió a la escuela primaria en Kunu, donde un maestro le dio el nombre Nelson, siguiendo la costumbre colonial británica de asignar nombres cristianos a los niños africanos. Más tarde, continuó sus estudios en la Universidad de Fort Hare, una institución clave para los futuros líderes africanos. Aunque fue expulsado brevemente por participar en una protesta estudiantil, esto solo fortaleció su compromiso con la lucha por la igualdad. A finales de los años 30, Mandela se mudó a Johannesburgo para escapar de un matrimonio arreglado y buscar nuevas oportunidades. Allí, trabajó como vigilante nocturno y oficinista mientras completaba su licenciatura a distancia en la Universidad de Sudáfrica. En esta época, se unió al Congreso Nacional Africano, ANC, y comenzó a forjar su identidad como líder político y activista. Durante la década de 1940, Mandela cofundó la Liga Juvenil del ANC junto a figuras como Oliver Tambo y Walter Sisulu. Esta organización buscaba radicalizar al ANC, promoviendo una resistencia más firme contra el racismo institucional y las políticas de segregación. Fue en esta etapa que Mandela comenzó a desarrollar su visión de una Sudáfrica libre de opresión racial. En 1948, el Partido Nacional, dominado por Afrikaners, llegó al poder en Sudáfrica y formalizó el sistema del apartheid, una política brutal de segregación racial que limitaba los derechos de la mayoría negra para beneficiar a la minoría blanca. Mandela se convirtió rápidamente en uno de los opositores más fervientes de este sistema, organizando protestas, boicots y campañas de desobediencia civil. La década de 1950 fue un periodo intenso para Mandela. Fue arrestado y procesado varias veces por sus actividades políticas, incluyendo el famoso juicio por traición de 1956, donde junto a 155 compañeros fue acusado de conspiración para derrocar al gobierno. Aunque finalmente fue absuelto, esta experiencia solidificó su reputación como líder indomable. Ante la creciente represión del gobierno sudafricano, Mandela llegó a la conclusión de que las protestas pacíficas no serían suficientes para lograr el cambio. En 1961, ayudó a fundar el brazo armado del ANC, Umkhonto we Sizwe, la Lanza de la Nación, que comenzó a llevar a cabo sabotajes contra instalaciones del gobierno como parte de su estrategia para debilitar al régimen del apartheid. En 1962, Mandela fue arrestado nuevamente y condenado a 5 años de prisión por salir del país sin permiso y por incitar a huelgas. Un año después, mientras ya estaba encarcelado, se descubrieron documentos incriminatorios que lo vinculaban a actos de sabotaje y complots para derrocar al gobierno, lo que llevó al famoso juicio de Rivonia. En 1964, Mandela fue condenado a cadena perpetua y enviado a la infame prisión de Robben Island, donde pasaría 18 de sus 27 años de encarcelamiento. Allí, soportó trabajos forzados, aislamiento y condiciones inhumanas, pero nunca dejó de luchar. Utilizó su tiempo para educarse y fortalecer su espíritu, convirtiéndose en un símbolo de resistencia global. Durante su encarcelamiento, Mandela se convirtió en un ícono internacional. Las campañas para su liberación ganaron fuerza en todo el mundo, y su nombre se convirtió en sinónimo de libertad y justicia. Su figura inspiró a millones a unirse a la lucha contra el apartheid, y su imagen como prisionero político se convirtió en un poderoso símbolo de resistencia. Finalmente, el 11 de febrero de 1990, Nelson Mandela fue liberado de prisión, en un momento histórico transmitido en vivo a nivel mundial. Su liberación marcó el comienzo del fin del apartheid y el inicio de una nueva era para Sudáfrica. Mandela fue recibido como un héroe, pero también enfrentó el desafío de liderar un país profundamente dividido. Tras su liberación, Mandela se convirtió en un negociador clave para desmantelar el sistema del apartheid. Participó en conversaciones con el entonces presidente sudafricano F.W. de Klerk, que culminaron en las primeras elecciones democráticas del país en 1994. En estas elecciones, Mandela fue elegido como el primer presidente negro de Sudáfrica, marcando un momento histórico de reconciliación nacional. Como presidente, Mandela trabajó para unir a una nación profundamente dividida. Implementó políticas de reconciliación racial, creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación para exponer las atrocidades del apartheid y promovió un nuevo sentido de unidad nacional. Aunque enfrentó desafíos económicos y sociales, su liderazgo fue crucial para estabilizar el país. Mandela también se convirtió en una voz global para la paz y la justicia.
Viajó por el mundo promoviendo los derechos humanos, la democracia y la igualdad. Su carisma y humildad lo convirtieron en una de las figuras más queridas y respetadas del planeta. Tras su retiro de la política activa en 1999, Mandela continuó trabajando en causas humanitarias, especialmente la lucha contra el VIH/SIDA, una epidemia que devastaba a Sudáfrica. Fundó varias organizaciones benéficas, incluyendo la Fundación Nelson Mandela, para seguir promoviendo sus ideales. En sus últimos años, Mandela se convirtió en un símbolo de esperanza y perseverancia. Aunque su salud se fue deteriorando, su legado continuó inspirando a millones en todo el mundo. Falleció el 5 de diciembre de 2013, a los 95 años, rodeado de su familia. El impacto de Mandela en la historia mundial es incuestionable. Su vida es un recordatorio de que la resistencia pacífica, la valentía y el perdón pueden cambiar el curso de la historia. Su legado vive en cada rincón del mundo donde se lucha por la libertad y la justicia. Hoy, su figura es recordada en monumentos, libros, películas y en el corazón de millones que creen en la igualdad y la dignidad humana. Su cumpleaños, el 18 de julio, fue declarado por las Naciones Unidas como el Día Internacional de Nelson Mandela, un día para reflexionar sobre su legado. Nelson Mandela no solo cambió a Sudáfrica, sino que redefinió el poder del perdón y la reconciliación en la política moderna. Su vida sigue siendo una inspiración para aquellos que buscan construir un mundo más justo. 20. Mandela nos enseñó que incluso en las horas más oscuras, la esperanza y la determinación pueden iluminar el camino hacia la libertad. Su historia es un ejemplo eterno de cómo un solo hombre puede cambiar el curso de la historia para siempre. Reconocimiento internacional. A lo largo de su vida, Nelson Mandela fue reconocido mundialmente por su lucha por la justicia y los derechos humanos. Recibió numerosos premios y honores internacionales. En 1993, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, junto con el presidente F.W. de Klerk, por sus esfuerzos en poner fin al apartheid y por contribuir a la reconciliación en Sudáfrica. Este premio simbolizó no solo el reconocimiento de su lucha, sino también la importancia de la unidad y la cooperación para resolver conflictos profundamente arraigados. El papel de Mandela en la reconciliación nacional. Al asumir la presidencia de Sudáfrica en 1994, Mandela se enfrentó a un país marcado por décadas de violencia racial, segregación y sufrimiento. Aunque podía haber buscado represalias contra los responsables del apartheid, decidió priorizar la reconciliación. Optó por un enfoque basado en el perdón, creando la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que permitió a las víctimas del apartheid contar sus historias, y en algunos casos, a los perpetradores pedir perdón, fomentando un proceso de curación. Liderazgo durante la transición democrática. Como presidente, Mandela se concentró en transformar las instituciones políticas, económicas y sociales de Sudáfrica. Aunque los desafíos eran inmensos, incluyendo la pobreza, el desempleo y la falta de infraestructura, Mandela implementó reformas en educación, salud y vivienda. Su gobierno también favoreció la inclusión de todos los sectores de la sociedad, promoviendo una Sudáfrica multirracial y democrática, en la que todos tuvieran la oportunidad de prosperar. El legado de Mandela en la lucha contra el racismo global. Si bien Mandela es conocido principalmente por su lucha contra el apartheid, su influencia fue mucho más allá de Sudáfrica. Su vida inspiró a movimientos sociales y activistas alrededor del mundo que luchaban contra el racismo y la opresión. Desde los Estados Unidos hasta América Latina y Europa, su figura fue un símbolo de resistencia frente a la injusticia racial. La lucha contra el VIH/SIDA, a pesar de los enormes avances que Mandela consiguió en su país, también enfrentó desafíos personales. En la década de 1990, su hijo, Magato Mandela, murió debido a complicaciones relacionadas con el VIH/SIDA. Este hecho personal lo impulsó a hacer de la lucha contra la epidemia una de sus prioridades en la última etapa de su vida. Durante su presidencia, Mandela abogó por una mayor atención a la crisis del SIDA en Sudáfrica, un tema que había sido estigmatizado en gran medida. Aunque enfrentó oposición, su determinación ayudó a cambiar la actitud pública sobre la enfermedad. Los años posteriores a la presidencia, tras dejar el cargo de presidente en 1999, Mandela continuó siendo una figura central en Sudáfrica y el mundo. Aunque se retiró de la vida política activa, siguió siendo un defensor del diálogo entre culturas, la paz y los derechos humanos. Durante sus años posteriores, trabajó en diversas iniciativas benéficas y continuó participando en causas globales, como la lucha contra la pobreza y el cambio climático. La importancia de su figura en la cultura popular. Nelson Mandela se convirtió en un símbolo universal de justicia, perdón y resistencia frente a la opresión. Su vida fue inmortalizada en numerosos libros, películas y documentales. La película Invictus 2009, dirigida por Clint Eastwood,
cuenta la historia de su liderazgo en la organización de la Copa Mundial de Rugby de 1995, un evento clave para la unidad nacional de Sudáfrica. Además, figuras como Bono y Oprah Winfrey lo homenajearon públicamente por su contribución al mundo. El Mandela Day y su legado eterno. El 18 de julio, fecha de su cumpleaños, fue proclamado como el Día Internacional de Nelson Mandela por las Naciones Unidas. Esta jornada invita a las personas a dedicar 67 minutos de su tiempo a ayudar a los demás, en honor a los 67 años que Mandela dedicó al servicio público y a la lucha por los derechos humanos. Esta iniciativa sigue promoviendo su legado y alentando a las personas de todo el mundo a tomar acción en favor del bienestar de los demás. Mandela como un símbolo de perdón y reconciliación. El aspecto más destacado de su vida fue su capacidad para perdonar a aquellos que lo habían encarcelado y a quienes habían perpetrado injusticias durante el apartheid. En lugar de buscar venganza, Mandela optó por un camino de sanación y construcción de puentes. Su capacidad para mantener la dignidad y la integridad incluso en circunstancias de extrema adversidad lo convirtió en un modelo de liderazgo en tiempos de conflicto. Su último viaje. A medida que la salud de Mandela se deterioraba, los homenajes a su vida y legado se multiplicaron. En los últimos años de su vida, fue un líder venerado tanto en Sudáfrica como en el resto del mundo. En 2013, tras pasar varios meses hospitalizado, Mandela falleció el 5 de diciembre de 2013. Su muerte marcó el fin de una era, pero su legado sigue vivo en las generaciones que continúan luchando por la justicia, la igualdad y la libertad. Homenajes tras su muerte. La muerte de Mandela provocó un dolor profundo en todo el mundo, y las naciones lo lloraron como una figura heroica que había cambiado la historia. En Sudáfrica, millones de personas se reunieron en su funeral en el estadio FNB de Johannesburgo. Líderes de todo el mundo rindieron homenaje a su vida de sacrificio y lucha. Se erigieron estatuas en su honor, y su imagen sigue siendo un recordatorio constante de la importancia de luchar por un mundo más justo. El legado educativo de Mandela. Nelson Mandela siempre creyó en el poder transformador de la educación. En 2003, fundó la Nelson Mandela Foundation, cuya misión es fomentar la justicia social, la paz y la educación en todo el mundo. La fundación promueve programas educativos que empoderan a las comunidades, especialmente a las más desfavorecidas, y continúa trabajando para reducir la pobreza y la violencia. Su impacto en la política africana. Mandela fue una de las figuras políticas más influyentes de la historia del continente africano. Su liderazgo contribuyó a la estabilización de Sudáfrica y a la creación de un modelo para resolver los conflictos postcoloniales en otras naciones africanas. Fue clave para consolidar el papel de Sudáfrica como una nación democrática dentro de la comunidad internacional, y su ejemplo inspiró a muchos otros movimientos de liberación en África. Un hombre de familia. Aunque su vida pública fue muy demandante, Mandela siempre fue un hombre de familia. Su relación con sus hijos, especialmente con su hija Cincy y su exesposa Winnie Mandela, fue fundamental en su vida. A lo largo de su vida, mostró un profundo amor por su familia, y sus nietos, especialmente, desempeñaron un papel importante en su bienestar y en la conservación de su legado. Conclusión sobre su legado. La historia de Nelson Mandela es un testimonio de la capacidad humana para cambiar y mejorar el mundo. Su vida sigue siendo un modelo de lucha, sacrificio y reconciliación, y su legado perdura en el corazón de millones de personas que continúan buscando un mundo más justo y libre de opresión. Aunque ya no esté entre nosotros, sus enseñanzas y su visión siguen guiando el camino hacia un futuro mejor. La influencia de su pensamiento en la política internacional. Nelson Mandela fue una figura clave no solo en Sudáfrica, sino en la política internacional. Su lucha contra el apartheid y su defensa de los derechos humanos tuvieron un impacto profundo en otros países que también sufrían desigualdades y conflictos raciales. Su principio de vivir en paz con el prójimo se convirtió en un mensaje clave para la diplomacia global, alentando la resolución pacífica de conflictos en países como Ruanda, Congo y Zimbabue. La relación con otros líderes mundiales. Durante su vida, Mandela cultivó relaciones con muchos líderes internacionales, desde George H. W. Bush hasta el Papa Juan Pablo II. Mantuvo una relación cercana con figuras como Bill Clinton, quien lo apoyó fuertemente durante su tiempo como presidente de los Estados Unidos, y el primer ministro británico Tony Blair, quien también fue un defensor de sus esfuerzos. A pesar de los desafíos que enfrentó, Mandela siempre mostró una actitud de apertura y comprensión hacia otros líderes políticos. La importancia de la justicia económica. Aunque el legado de Mandela es principalmente conocido por su lucha contra el apartheid, también prestó atención a las cuestiones de la justicia económica. Durante su presidencia, promovió políticas para reducir la brecha económica entre los sudafricanos blancos y negros, y se centró en mejorar las condiciones de vida de los pobres y marginados. Aunque el proceso de desmantelamiento de las estructuras económicas desiguales fue complejo, Mandela siempre promovió la idea de que la verdadera libertad también dependía de la igualdad económica. El impacto de la música y las artes.
La lucha de Nelson Mandela fue acompañada por muchas voces del arte y la música, quienes, a través de sus obras, ayudaron a inspirar y movilizar al mundo en contra del apartheid. Artistas como Johnny Clegg, Hugh Masekela y Brenda Fassie cantaron en favor de la libertad, y muchos músicos internacionales, incluidos Stevie Wonder, Bruce Springsteen y Bono, se comprometieron a luchar por la justicia en Sudáfrica. La música se convirtió en un vehículo fundamental para la protesta y la esperanza, y Mandela, en varios momentos de su vida, reconoció la importancia de la cultura en la lucha por la libertad. La importancia de su humildad y su disciplina. Uno de los rasgos más notables de Mandela era su humildad. A pesar de ser un líder mundialmente reconocido, siempre se mantuvo fiel a sus principios de modestia y servicio. En su vida privada, era conocido por su sencillez y por llevar una vida alejada de los lujos. Esta humildad se reflejaba también en su liderazgo, donde prefería escuchar a las personas antes de tomar decisiones. Su disciplina, forjada durante los años en prisión, fue clave para la gestión de su gobierno y la resolución de problemas complejos. El vínculo con el continente africano. Nelson Mandela no solo luchó por la libertad de Sudáfrica, sino también por la unidad de todo el continente africano. Durante su presidencia, se comprometió a reforzar la cooperación africana, participando activamente en organizaciones como la Unión Africana y ayudando a mediar en conflictos en países como Sudán y Liberia. Su visión era de una África unida, libre de la intervención colonial y capaz de resolver sus propios conflictos. La filosofía del Ubuntu. Nelson Mandela fue un firme defensor del concepto africano de Ubuntu, una filosofía que enfatiza la interconexión de todas las personas. La palabra Ubuntu proviene de las lenguas bantúes de África y puede traducirse como yo soy porque nosotros somos. Este principio de solidaridad, respeto mutuo y compasión estuvo presente en la vida y el liderazgo de Mandela. Él creía que la humanidad no puede prosperar sin una conexión genuina con los demás, y usó este concepto para guiar su lucha por la unidad y la paz en Sudáfrica. La controversia sobre la transición económica. Si bien Mandela fue ampliamente aclamado por su capacidad para sanar las heridas del apartheid, algunos críticos señalaron que el modelo económico post-apartheid no fue suficientemente efectivo en la reducción de las desigualdades económicas. Tras el fin del apartheid, Sudáfrica adoptó una economía de mercado liberal, que beneficiaba a las grandes corporaciones y a los sectores más ricos de la población. Esto llevó a que muchos ciudadanos de clase baja, especialmente los descendientes de las poblaciones negras, no experimentaran una mejora significativa en sus condiciones económicas. La influencia de su legado en la lucha por los derechos civiles. Nelson Mandela también ha dejado una huella indeleble en la lucha por los derechos civiles en todo el mundo. Desde el movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos, que luchaba contra la segregación racial, hasta las protestas por la igualdad de derechos en América Latina y Europa, la figura de Mandela ha sido una fuente constante de inspiración. Activistas de todo el mundo han invocado su nombre como un símbolo de la resistencia pacífica y la justicia. Reconociendo sus defectos humanos, a pesar de la admiración que recibe mundialmente, también es importante reconocer que Mandela no fue un ser perfecto. Sus años en prisión, su liderazgo en el Congreso Nacional Africano, ANC, y las decisiones que tomó durante su presidencia no estuvieron exentos de controversias. En sus memorias, Mandela admite que, como cualquier ser humano, cometió errores a lo largo de su vida. Sin embargo, la lección más poderosa que dejó fue la de reconocer la humanidad en los demás y la importancia de aprender de los propios fallos. La admiración de líderes globales. Tras su fallecimiento, muchos líderes de todo el mundo compartieron su admiración por Mandela. Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, lo describió como un gigante de la historia humana. Otros líderes como Angela Merkel, Vladimir Putin y Ban Ki-moon también expresaron sus condolencias y celebraron su vida de sacrificio y lucha. Su figura no solo fue relevante en su tiempo, sino que también sigue sirviendo de inspiración a nuevas generaciones de líderes. La vida de Mandela en la literatura. La figura de Nelson Mandela ha sido objeto de numerosos libros, ensayos y biografías. Entre los más conocidos se encuentra Long Walk to Freedom, El largo camino hacia la libertad, su autobiografía escrita durante sus años de encarcelamiento. Además de ser una fuente invaluable de información sobre su vida, el libro también se ha convertido en un símbolo de su legado. En 2013, también se publicó Mandela, The Author's Portrait, una biografía que profundiza aún más en sus momentos más personales y en su influencia global. La influencia de Mandela en la educación. Durante su vida, Mandela subrayó la importancia de la educación como herramienta de cambio social. En varias ocasiones, mencionó que la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Esto se refleja en las numerosas iniciativas educativas que continuó apoyando, como becas para estudiantes desfavorecidos y programas que buscaban promover la igualdad en el acceso a la educación. La lucha contra el racismo estructural.
A pesar de los avances logrados durante y después de su presidencia, Mandela era consciente de que el racismo estructural seguía presente en muchas partes del mundo. A lo largo de su vida, hizo hincapié en que la erradicación del racismo no solo es una tarea de un país o de un continente, sino un esfuerzo colectivo a nivel global. Su legado sigue motivando las luchas contemporáneas contra la discriminación racial. La figura de Mandela como símbolo de la esperanza. A lo largo de su vida, Nelson Mandela representó la esperanza en su país y en el mundo. Desde su encarcelamiento hasta su rol en la transición democrática, Mandela fue un faro de luz para aquellos que luchaban por la libertad, la igualdad y la justicia. Su vida fue una demostración de cómo la esperanza, incluso en las circunstancias más oscuras, puede prevalecer. La reconciliación como prioridad. Durante su presidencia y después de dejar el cargo, Mandela priorizó la reconciliación entre las diferentes comunidades de Sudáfrica. Sabía que el país no podría sanar de las heridas del apartheid sin que las personas de todas las razas y orígenes sociales pudieran vivir juntas en paz. La creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, encabezada por el arzobispo Desmond Tutu, fue una de sus principales estrategias para ayudar a la nación a enfrentar el pasado y avanzar hacia el futuro sin venganza. La defensa de los derechos de las mujeres. Mandela fue un firme defensor de los derechos de las mujeres, reconociendo su papel esencial en la lucha contra el apartheid y en la construcción de una Sudáfrica democrática. En su gobierno, trabajó por aumentar la participación política de las mujeres y mejoró sus derechos en áreas como la salud, la educación y la protección legal. Mandela también se mantuvo comprometido con la lucha por la igualdad de género a lo largo de su vida, apoyando a numerosas organizaciones y causas feministas. La lucha contra el VIH/SIDA. En los primeros años de la democracia en Sudáfrica, Mandela fue criticado por su gobierno por no abordar de manera más firme la crisis del VIH/SIDA. Sin embargo, tras el fallecimiento de su hijo, Magato, en 2005 debido al SIDA, Mandela se convirtió en un defensor abierto de la lucha contra el virus. Usó su influencia mundial para aumentar la conciencia sobre la pandemia y promover la educación y el acceso a tratamientos para la población africana. La creación de la Fundación Nelson Mandela. Tras su retiro de la política activa, Mandela continuó su trabajo en pro de la paz y la justicia a través de la Fundación Nelson Mandela, que fue fundada en 1999. La misión de la fundación es luchar contra la pobreza, la desigualdad y la discriminación, especialmente en Sudáfrica. También tiene un enfoque fuerte en la educación y la salud, y sigue siendo una organización influyente en el mundo. La fundación promueve la preservación del legado de Mandela y asegura que su trabajo continúe a través de diversas iniciativas. El impacto de su pensamiento en las futuras generaciones. Mandela ha dejado un impacto profundo en las generaciones posteriores, no solo en Sudáfrica, sino a nivel mundial. Sus principios de lucha por la justicia, la igualdad y la paz continúan inspirando a jóvenes activistas de todo el mundo que luchan contra el racismo, la pobreza y las injusticias sociales. Líderes de movimientos sociales en todo el planeta lo ven como un modelo de cómo utilizar el poder del perdón y la unidad para lograr el cambio social. La gran lección del sacrificio personal. A lo largo de su vida, Mandela mostró que el sacrificio personal es a menudo necesario para lograr cambios significativos en la sociedad. Pasó 27 años en prisión, sacrificando su libertad y tiempo con su familia por el bien de su país y la lucha contra el apartheid. Este sacrificio le otorgó una moralidad y una autoridad que lo convirtieron en un líder reconocido mundialmente, y que sigue siendo una lección poderosa sobre la importancia de la resiliencia en la lucha por la justicia. La importancia de la espiritualidad en su vida. A lo largo de su vida, Mandela mantuvo una conexión espiritual que lo ayudó a superar los desafíos más grandes. Fue criado en una comunidad cristiana tradicional, pero también desarrolló una profunda admiración por las enseñanzas de liderazgo ético y moral provenientes de diversas tradiciones. A lo largo de sus años de prisión, la espiritualidad se convirtió en una fuente de fuerza y esperanza, y en su vida posterior a la presidencia, Mandela se mantuvo comprometido con la promoción de la paz y la unidad a través de principios espirituales. Su legado en la educación de Sudáfrica. La educación fue uno de los temas más importantes en la agenda de Mandela después de la caída del apartheid. Mandela entendió que solo mediante el acceso equitativo a una educación de calidad Sudáfrica podría superar las desigualdades históricas. Durante su presidencia, hizo un esfuerzo por mejorar las condiciones del sistema educativo, y tras dejar el poder, continuó apoyando las iniciativas educativas a través de su fundación, promoviendo becas para jóvenes y mejorando las oportunidades de aprendizaje. La resistencia pacífica frente a la violencia. A pesar de las violaciones de derechos humanos que sufrió durante el apartheid y la violencia que muchas veces enfrentó su comunidad, Mandela siempre fue un firme defensor de la resistencia no violenta. En sus primeros años de activismo, se involucró en la lucha armada a través de su participación en la organización Umkhonto we Sizwe, pero a lo largo de los años se fue alejando de la violencia, abrazando la paz como el camino más poderoso para lograr la liberación de su pueblo. El simbolismo de su liberación.
El 11 de febrero de 1990, cuando Nelson Mandela fue liberado de la prisión, se convirtió en un símbolo mundial de la lucha contra la opresión y el racismo. Su salida de la prisión fue vista como la liberación de la nación misma. Sin embargo, Mandela sabía que la liberación de Sudáfrica no solo dependía de su libertad personal, sino de la unidad nacional y el compromiso de todos los sudafricanos en la construcción de un país democrático, inclusivo y próspero. El reconocimiento de su trabajo en la educación superior. A lo largo de su vida, Mandela siempre dio gran valor a la educación superior. Durante sus últimos años, su fundación ayudó a financiar programas que ayudaban a los jóvenes sudafricanos a acceder a estudios universitarios, a la vez que alentaba a las universidades a tener una perspectiva más inclusiva y multicultural. Mandela también fue parte de varios consejos académicos y siguió promoviendo la investigación, la ciencia y la tecnología como formas de mejorar el futuro de su nación. La visión de un futuro sin apartheid. Aunque Mandela fue el rostro de la lucha contra el apartheid, su verdadera visión era un futuro en el que las divisiones raciales fueran erradicadas por completo. Creía en un país en el que todos los sudafricanos, independientemente de su raza, pudieran vivir en armonía y construir un futuro juntos. Para él, el fin del apartheid era solo el primer paso. La verdadera tarea era transformar Sudáfrica en una nación inclusiva, justa y próspera para todos. Su influencia sobre la política de justicia internacional. Después de la caída del apartheid y el fin de su presidencia, Mandela continuó abogando por la justicia internacional y la paz. Fue un firme defensor de la Corte Penal Internacional, CPI, y se opuso a las injusticias que se cometieron en el contexto de los conflictos bélicos en otras regiones del mundo, como el genocidio de Ruanda y la Guerra Civil de Sudán. A lo largo de su vida, hizo todo lo posible para promover la justicia como un principio universal que debería regir todas las naciones. El reconocimiento de la unidad sudafricana. Uno de los logros más importantes de Mandela fue la capacidad de unir a un país dividido por décadas de segregación racial. A través de su liderazgo, Sudáfrica evitó una guerra civil que parecía inminente después de la caída del apartheid. Mandela mostró que la unidad nacional solo se lograría mediante la aceptación de las diferencias, la resolución pacífica de los conflictos y el respeto por todos los ciudadanos. Y así llegamos al final de este recorrido por la increíble vida de Nelson Mandela. Su historia sigue siendo una fuente de inspiración para todos, un recordatorio de lo que se puede lograr con coraje, determinación y un compromiso inquebrantable con la justicia. Si te ha gustado este video y quieres aprender más sobre figuras históricas que cambiaron el mundo, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.